que están acabando con la gente. Usted no se vaya a la falsa profecía por allí. La profecía bíblica, es en ese que yo creo que está ahí. Amén. Ok. Dicho esto, así que un pasaje no es menos importante que otro, sin importar qué persona lo dice. ¿Se dan cuenta? O sea, un pasaje, ¿lo dijo Jesucristo? Sí, está bien, tiene peso. Aún más puede tener hasta más peso. Pero si lo dijo Pablo, también tiene peso. ¿Por qué? Porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pablo fue inspirado por el mismo Jesucristo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para traer el mensaje a la iglesia. Sí, okay, dice. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es la palabra de Dios. Ahí no hay más nada que inventar. Lo que está escrito aquí es la palabra de Dios. Y no importa quién en el libro, en todo este libro, ¿verdad? En todo este libro, de Génesis hasta Apocalipsis, usted puede buscar quién habló ahí, y todo lo que están hablado allí es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién es que lo dijo? ¿Quién dijo que toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo? ¿No recuerdan? Bueno. Pastor. Está dormido. Ok, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y no es para que el hombre escoja lo que quiere escoger. ¿Verdad? Usted puede decir, ok, yo voy a abrir la Biblia, voy a buscar lo que dice Pablo, pero no quiero escoger lo que dice Santiago. No me interesa. Porque Santiago no tiene el mismo peso que tiene Jesucristo. Entonces tú escoges lo que tú quieres escoger. Cuando tú vas para el supermercado y dices, bueno, yo entro al supermercado y digo, me gusta, mira la habichuela, cojo habichuela. Ah, pero aquí el arroz, no, yo no quiero comer arroz porque el arroz engorda. Mira, salsa de tomate, cojo salsa de tomate. Ah, pero mira, voy a coger picante. No, el picante hace daño. ¿Se entiende? Aquí no se puede hacer así. Aquí tú tienes que coger todo como viene. Todo lo que está aquí escrito es para nuestra ventaja, para nuestro desarrollo, para nuestra guía. ¿Okay? Ahora dice ¿cómo se llama? El bosquejo de la clase dice el número 1. La falta de comprensión conyugal producen celos. Oigan, los que llegaron ahorita un poquito tarde, en la clase se titula ¿Cómo ser libre de los celos y de la envidia? Amén, gloria a Dios. ¿Okay? ¿Cómo ser libres de los celos y de la envidia? ¿Verdad? Empezamos diciendo que, para ponernos todos en contexto, que es obvio que por el contexto de esta carta, que los de la iglesia de Corintio escribieron a Pablo buscando un consejo, ya que las cosas estaban pasando, por las cosas que estaban pasando allí, y ya que Pablo fue el fundador de esta, nadie mejor que él para esto. ¿Okay? Como veremos, él le da algunas direcciones que el Señor daba y otras en cuanto al matrimonio. Esta era su opinión personal y dirigen a los corintios a buscar al Señor directamente por guía. Ahora debemos recordar que toda escritura es inspirada por Dios y no debemos de caer en la trampa como muchos caen diciendo solo porque Jesús lo dijo es valedera. Es un error porque la opinión de Pablo también es inspirada por Dios. Aleluya. Así que un pasaje no es menos importante que otro sin importar qué persona lo dice, porque la palabra de Dios es palabra de Dios y no es para que el hombre escoja lo que quiere escoger.
¿verdad? El bosquejo de la clase 1 falta, la falta. Segunda de Timoteo 3:16. Sí. Ahora, la clase está en Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, del 3 al 5, ¿verdad? Del 13 al 4 al 7 y Santiago del 13 al 18. Yo les digo como cuando cambien, ¿verdad? El bosquejo de la clase dice: la falta de comprensión conyugal produce celos. El 1 de Corintios 7 del 3 al 5. El versículo, el A, dice: los cónyuges se pertenecen el uno al otro. 7, 3 y 4. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Bueno, dejen que yo lo vaya haciendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes saben que a mí me gusta llevar el contexto de la clase. No me gusta saltar de un... Porque si tú cambias de un contexto, tú puedes hacer una doctrina de un versículo. Y eso no está bien. Hay que llevar siempre la... Ok, el versículo A. El A. Los cónyuges se pertenecen el uno al otro. 7, 3 y 4. Pero yo voy a empezar del versículo 1. Dice así: en cuanto las cosas de que me escribisteis, fíjense, me escribisteis. Eso quiere decir que ellos escribieron a Pablo. ¿Por qué? Buscando un consejo. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Ay, qué problema este. Qué problema esto, porque estos versículos han traído tantos problemas y tantas cosas en la iglesia, porque precisamente era como decía, dice ahí: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice: no te cases, mira, el hombre no toque mujer. No, eso no está bien. ¿Por qué? Porque Pablo dice que es bueno, ¿verdad?, que el hombre no toque a la mujer. O sea, en otras palabras, no te cases. Pero Pablo no dice así. Pablo no dice eso. Pablo no dice que el matrimonio no es bueno. Ahí simplemente dice que bueno le sería al hombre no tocar a mujeres, quedarse solo. Es una opción. Pero es una opción. Sí. Este dice lo contrario en el versículo 2. Y vamos a ver el versículo ahorita cuando lo leamos. ¿Verdad? Que sí es bueno que el hombre se case. ¿Verdad? Pablo lo dice porque la iglesia estaba pasando, ¿por qué? Por momentos difíciles. Sí. Ok, fíjense. Lo vamos a poner un ejemplo. Si yo me caso, ¿verdad? Afortunadamente yo estoy casado. Y usted tiene... Van a callar Pablo. Así mismo. Gloria a Dios. Y, Aleluya. y tenemos, por ejemplo, nos casamos y tenemos 5 muchachos. Un ejemplo. Y de repente afuera se ha formado un lío. Se ha formado un reverbejero, como dicen ustedes. O sea, se ha formado una guerra. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es más fácil escapar? Si estoy solo o tengo mi familia. Solo, ¿verdad? Eso mismo estaba pasando en esos años. Había una persecución horrible en la iglesia. La iglesia tenía esa persecución. Entonces Pablo dice: mira, por esto es mejor que tú te quedes solo. No te cases. ¿Por qué? Porque si tú tienes una familia, te va a agarrar esa persecución y va a ser más difícil para ti y para ellos. Es mejor que tú te quedes así, mira, tranquilito como está. ¿Verdad? Ahora, Era como una opinión que le estaba es dando. una opinión, sí. Claro, es una opinión, pero es un consejo sabio. Sí. Es un consejo sabio. ¿Por qué? Era un Porque consejo para ese tiempo, para ese tiempo. específicamente. Claro, para ese Ajá. tiempo. Es un consejo para ese tiempo. Pero entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Que eso es lo que yo estaba hablando al principio, que era un consejo para ese tiempo. Pero entonces la gente, la mayoría, agarra y los te quiere traer para acá y dice: no, mira, no te cases. Eso es malo casarse. Eso es malo recasarse. No te recases, porque mira, si tú te recasas, te va a llevar el diablo. Pero Pablo no dice eso aquí.
Ahorita lo vamos a ver en el versículo 26. ¿Qué dice Pablo en realidad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le dice, mira, si tú te divorcias, quédate solo, no te cases. ¿Para qué te vas a casar? Te vas a meter en un lío. Sí, mejor no me voy a meter por ahí porque sí, ya. Ay, Sí, es un tema bien cañón. Bien engorroso. Bien engorroso, pero es que es un ¿Está tema la Biblia? engorroso, ¿Está la pero la Biblia? Biblia habla otra cosa. Es así. Es lo que yo digo, Eso así. que entonces nosotros la mayoría queremos agarrar, hacer una doctrina de un Exacto. versículo. Ay. Y eso está mal. Dios mío, Padre. Eso está mal. ¿Tú entiendes? Hacer una doctrina de un versículo. Dice, es mejor que el hombre no se case. Entonces tal la gente dice, mira, no se case. Ay. Pablo dice que no se casen. O sea, que eso es malo casarse. Pero Pablo no dice ahí que es Dice que malo porque casarse. te quemando, mejor que se casen. Sí, dice, se va a decir ahorita. Ahorita vamos a hablar de eso. Exacto. Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque la iglesia estaba pasando por tiempos difíciles. Y si el hombre tiene mujer e hijos, los problemas son mayores. En ese tiempo, como dijo Sergio José, en ese tiempo. Esto es explicado mejor en el versículo 26 en adelante. En el versículo 26 en adelante de este capítulo 7 vamos a ver lo que en realidad lo que Pablo dice. Ok, Pablo no se opone al matrimonio. Pablo no se opone al matrimonio. ¿Por qué? Porque en Timoteo 4 dice que el matrimonio, o sea, que los que se oponían al matrimonio era una muestra de qué, de la apostasía. Dicen, en los posteros tiempos prohibirán casarse y abstenerse de alimentos y todas esas cosas. ¿Verdad? Eso está hablando Timoteo de qué, de la apostasía. Entonces, si Pablo dice una cosa, entonces él se está contradiciendo. ¿Verdad? Pablo no se contradice nunca en la palabra. Pablo dice, no, hay que casarse, es bueno casarse. Dios mismo constituyó ¿qué? El matrimonio. ¿Verdad? Dios mismo constituyó el matrimonio. ¿Verdad? Y Pablo no iba a contradecir eso. Pablo no iba a decir, no, Dios estaba equivocado, Dios se equivocó. Dios se equivocó. O sea, mejor no se casen, porque Dios metió un error ahí. No iba a hacer nunca eso. ¿Verdad? Fíjate, Pablo en Efesios ilustra el matrimonio de quién, de Jesucristo, ¿con quién? Con la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que una cosa, el contexto de una cosa no lleva a la otra. Que no es que dice Pablo, no se casen. Mejor no se casaran. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. Por la situación de la iglesia que vivían en ese tiempo. ¿Ok? Esto se debía a la persecución que había. El versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, oigan bien, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Fíjate la razón que da. Él dice, mira, no se casen, es mejor no casarse, pero espérense, a causa de la fornicación, cásense, que me dijo la hermana, es mejor casarse que estarse Quemando. Dice, fíjese, además de los problemas en el versículo 1, el peligro de qué era, ¿cuál era? La fornicación. O sea, además del problema de la persecución, entonces también el otro problema era la fornicación. La fornicación, ¿verdad? Y que había que ser evitada. Había que ser evitada. Por eso es que muchas veces tú tienes tu noviecita y muchos noviecitos por ahí y empiezan a pasarse la manito y cuando viene a ver, están en pecado. Entonces es mejor que ¿qué? Que se casen. Cásense ya. Y ahí, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es simplemente la legalización del sexo. Más nada. El matrimonio es la legalización del sexo entre un hombre
y una mujer. ¿Verdad? Eso es simplemente el matrimonio, más nada. Busque el mejor hombre y busque la mejor mujer. No se vaya a casarse así, No, sí. ciegamente, porque tienen que dejarla. No, pero fíjate, pero sí, es cierto. Sí. Es cierto, va a venir mucho ahorita más adelante, vamos a hablar de eso, pero fíjense, no, eso no evita como quiera de que si tú caigas en fornicación, y eso es el pecado que Pablo quería evitar, ¿verdad? A la iglesia. Eso es así. Entonces Pablo quería, decía, espérense, ustedes están de noviecito, bueno, cásense. Si no, cada quien por su lado. Sino cada quien por su lado, ¿verdad? Y Pablo quería evitar ese problema.